Muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Vamos una vez más a entrar en el mundo de la reflexión, de la filosofía hermética. Vamos, como un hermetista ve y observa el mundo desde un siglo como es el siglo XXI. Porque comprendemos quizás que el tiempo también hace que las cosas sean observadas de una forma o de otra. El tiempo moldea los objetos. O sea, que en un pasado quizás ese objeto era de una forma y con el paso del tiempo ha cambiado de forma. Y no solo estoy hablando de objetos pequeños, sino de grandes objetos, incluso de construcciones que ha realizado el ser humano y hace miles de años eran de una forma y después han ido cambiando. No han quedado restos, fotografías, no han quedado vídeos para ver cómo se han ido modificando a causa de esta energía, de esta realidad llamada tiempo. Pero hay principios que están más allá del tiempo y esos principios en todos los tiempos se han intentado explicar de una forma o de otra en cada momento. Y en cada momento que se ha explicado, como son principios fuera del tiempo, se han explicado desde el tiempo que se hacía la explicación. Pero como estos principios son atemporales, nunca se pueden llegar a definir. Y cada X tiempo nos los vamos encontrando en nuestro camino y tenemos que entrar en reflexión sobre ellos y tomar, una vez más, intentar definirlos o redefinirlos con la experiencia del pasado, de otros hermetistas han escrito sobre ello, con la propia experiencia y con la sabiduría que, como son principios atemporales, que jamás podrán ser explicados totalmente, ni siquiera explicados de una forma entendible como son en realidad. Y lo que hacemos simplemente es dar una visión de cómo lo vemos cada uno de nosotros en el momento que nos encontramos. Y uno de esos principios, o el principio más importante de todos los principios, es el ser. Cuando intentamos definir al ser, como el ser no se puede definir, todos los esfuerzos que realizamos para definir al ser nos alejan del propio ser. Entonces, la opción sería dejar de intentar definirlo. Esto que se escucha es mi perrita. La opción sería decir que el ser no tiene definición y no decir nada más. Pero cuando hacemos el esfuerzo de definirlo sabiendo que la definición nos va a alejar del ser, porque el ser es el ser, cuando hacemos ese esfuerzo nos damos cuenta de algo muy importante. Es que definir al ser hace que no nos olvidemos del ser. Nos recuerda al ser. Nos recuerda aquella íntima recordación, el recuerdo de sí o el recuerdo del ser. O sea, perdonadme un segundo solamente que le cambio el muñeco. Dejamos la ardillita y nos vamos con la estrellita. ¿A que sí? Muy bien, venga, vale, ánimo con ella.
No sé si lo oías, pero esta era la causante del sonidito que iba haciendo Nut, que iba mordiéndola. Así es que por una parte, muy buenas. Por una parte, definir al ser nos aleja del ser, porque cualquier definición nos aleja del ser, y por otra parte es definir al ser, nos recuerda al ser y nos aproxima al ser. Es algo curioso, es algo curioso, y es que el ser está en la definición, aunque nos aleje del ser, como el ser está en todas partes, también está en la propia definición. Y aunque nos aleja del ser nunca nos podemos alejar, porque el ser se encuentra en todos los lugares. Es para reflexionarlo. Siempre que uno habla del ser, entra en profundas reflexiones que muchas veces se encuentran en estados opuestos y que los dos estados de la misma reflexión son ciertos. Por eso hay que reflexionar el ser. Seguimos con el mundo del ser. El ser es absoluto. Palabra que significa absoluto. Pero no es que sea el ser absoluto, es que el ser es el absoluto. Y se encuentra, evidentemente, más allá de la relatividad del mundo que vivimos nosotros y más allá de la realidad. Porque el ser es él, es absoluto y es el absoluto. Entonces, como se encuentra más allá de la realidad y de la relatividad, porque es absoluto, uno dice, eso significa que para encontrar al ser, uno tendría que ir a absoluto. Sin embargo, el ser se encuentra en la relatividad y en la realidad. Y se sabe que se encuentra en la relatividad en este mundo y se encuentra en la realidad porque puede ser encontrado en ellas. Pero se encuentra más allá, porque no es ni relativo ni real, es el absoluto. Pero también se encuentra en esta relatividad, en esta malla, en esta ilusión y en lo que se llama el mundo de la realidad. Porque es el absoluto. O es absoluto o el absoluto. Puede serlo todo. El ser envía a la esencia, a nosotros, a que experimente. Y la esencia viene a este mundo y a otros mundos que ha ido pasando a experimentar. Y a experimentar lo siguiente. Cuando la esencia forma parte del ser, la esencia forma parte del ser, está dentro del ser. Pero cuando la esencia viene a experimentar, unas partículas del ser se encuentran dentro de la esencia. ¿Qué es lo que nos sucede en estos momentos? Tenemos átomos del ser en nuestro interior. Que también existen en el exterior, sí, pero tenemos átomos del ser en nuestro interior. Pasamos de que el ser esté, entre comillas, muchas comillas, en el exterior, que no es cierto, pero llegamos aquí que para encontrar al ser nos concentramos en nuestro interior.
Que también podemos concentrarnos en el exterior para encontrar el ser, porque como es el absoluto, está en todos lugares. Pero lo que hacemos habitualmente en meditación es concentrarnos en nuestro interior para encontrar al ser. ¿Hay algo opuesto al ser? Sí. Y uno estará pensando, el ego. No. El ego es contrario al ser. Sí, hay algo que pueda ser contrario al ser. Pero lo opuesto al ser es la esencia. Opuesto, que no contrario. Opuesto. El ser y la esencia se complementan. Por lo tanto, la esencia es opuesta. Que no puede serlo, porque, vuelvo a decir, me voy a la primera definición. Al ser no se le puede definir, y no podemos decir que lo opuesto a él es o lo contrario a él es, porque no tiene definición. Pero reflexionar sobre el ser y sobre nuestra relación con el ser nos hace recordar el ser y nos acerca al ser. La esencia es divina. ¿El ser es divino? El ser es absoluto. ¿Es el absoluto o es absoluto? Evidentemente que como es el absoluto o es absoluto, también será divino. Lo es todo. Pero la esencia es divina. La esencia es casi perfecta, porque perfecto solo es el ser. El ser es el creador. Y toda la creación se asemeja, se parece al ser. La creación, toda la creación posee características del ser. Y el ser puede crear nuevas características que la creación irá emulando, imitando. Pero la creación no puede crear nuevas características que no sean del ser. Todo lo que crea la creación es porque el ser lo tiene, lo ha creado, está, se encuentra. Por eso el ser es el ser. Y nada se puede parecer a él. Por eso no puede haber punto de comparación. Él es él. La máxima que yo creo que más nos define el ser es aquella máxima tan famosa que dice el ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Y aun esta máxima tampoco puede definir al ser. Pero si no lo definimos y nos olvidamos de él, nos hemos olvidado de todo. Por lo tanto, hemos de recordar al ser, hemos de reflexionar en él y cada X tiempo daremos una conferencia sobre el ser en la cual no lo habremos acabado nunca de definir y lo sabemos, pero el canal de esoterismo práctico también tiene cada X tiempo que reflexionar sobre el ser, porque sin el ser no somos nada. Mejor dicho, nos perdemos totalmente. Pues muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en una siguiente conferencia. Adiós.